pues muchas gracias por la presentación y por invitarme a dar esta charla. La presentación está en inglés, pero por supuesto voy a presentar en español. Imagino que no tendréis, el idioma de la ciencia es el inglés, por ello imagino que no tendréis ningún problema en entender las diapositivas. Yo he estudiado en la Universidad de Zaragoza. Hice mi doctorado también en la Universidad de Zaragoza, especializado en cáncer, y luego moví mi especialidad a la bioinformática. Y desde entonces he trabajado en bioinformática en el campo de las plantas, en el campo también de la biología evolutiva con especies animales que no son muy normales, como pájaros o ratoncillos de campo o peces. Y finalmente, ahora mismo trabajo para la industria farmacéutica analizando datos genómicos. Trabajé en una empresa en Cambridge llamada Agenus, luego una spin-off de terapias celulares llamada Agentus, y ahora mismo soy freelance y hago servicios de análisis bioinformático. El genoma humano más o menos son 3,3 billones de pares de bases. 3.300 millones, porque es la denominación de billón, creo que es inglesa o americana. Si nos hacemos una idea, el Quijote contiene unos 2 millones de letras, entonces diríamos que el genoma humano es como 1.500 libros del Quijote. Si los pusiéramos uno encima del otro, sería como un edificio de 18 plantas. Y algunas de las enfermedades relacionadas con el genoma humano pueden ser simplemente errores de solo una letra en todo este genoma. Estas imágenes son de un museo que está en Londres. Si podéis, os aconsejo visitarlo. Está al lado de la estación de King Cross. Creo que se llama el Trust Foundation Museum. Tienen el genoma humano en libros. Un poco como una obra de arte. Pero el genoma humano no es tan grande como pensamos. Se podría guardar en un CD, porque ocupa unos 750 megabytes, y es 50 veces más pequeño que el genoma de la planta Canopy, que es el genoma más grande hasta la fecha conocido. Los métodos. ¿Cómo se consiguió secuenciar el genoma humano? El método de secuenciación del genoma, por supuesto, es tomar las muestras. Para el genoma humano se seleccionaron unos individuos teóricamente aleatoriamente, pero también hay que mencionar que el científico famoso Craig Venter metió su genoma para que lo secuenciara su empresa. Entonces se aísla el material genético, el DNA, y se fragmenta, porque las técnicas de secuenciación no pueden secuenciar en largas secuencias de DNA. Se prepara una librería, se lleva a la máquina de secuenciación y todo esto requiere posteriormente un análisis bioinformático muy profundo para para ordenar todas las secuencias que se han obtenido y para ver las mutaciones o los problemas que puede tener un genoma. En sus orígenes, cuando el proyecto del genoma humano se dedicaba a secuenciar el genoma humano, usaba miles de máquinas de secuenciación y tenía el aspecto como el de la foto. Esta foto es real. Es de una de las naves, que son como naves empresariales, repletas de cientos de máquinas de secuenciación, que era para obtener el único genoma humano que se obtuvo en el año 2000. Actualmente, una sola máquina, como la que se ve en la foto de la derecha, puede secuenciar hasta 48 genomas humanos en 2 días. Es como podemos ver, la mejora ha sido muy sustancial en tiempo, en dinero y en espacio. ¿Cómo funcionan estas técnicas de secuenciación? Principalmente se basa en un chip. Este chip se llama Flow Cell. Contiene muchos, por decirlo de alguna manera, agujeritos, que es donde se sitúan todos los fragmentos de secuencias del genoma que hemos hecho antes al preparar la librería.
porque hemos fragmentado el genoma en trozos muy pequeños, trozos de pocos cientos de pares de bases. Entonces, cada fragmento está en uno de estos agujeros o pocillos del chip y según se añaden los reactivos, se van produciendo reacciones de polimerización del DNA que van generando una señal luminosa. Entonces, cada pocillo va a generar una señal luminosa y cada color representa una letra de las 4 bases del genoma. Como podemos ver a la izquierda, por ejemplo, el rojo sería la C, guanina, el verde, adenina, amarillo, y según una cámara fotográfica iría tomando fotos del chip e iría anotando cada letra acorde al color que hay en cada momento en cada pocillo del chip, para al final asignar una secuencia a cada pocillo del chip y luego todas estas secuencias se guardan en un archivo de ordenador. Entonces, a partir de la obtención del primer genoma de referencia por el consorcio, ha habido muchos otros proyectos. El primer proyecto ambicioso que se lanzó en 2008 fue secuenciar 1000 genomas de diferentes grupos étnicos, porque todo hay que decir que es, por supuesto, el genoma de referencia es específico, si no recuerdo mal, de la etnia occidental, pero hay que cubrir por los SNPs y otras características genómicas de otros grupos étnicos en el mundo. Este proyecto duró unos 4 años y se publicó en Nature con los 1092 genomas. Posteriormente, pues bueno, 1000 es poco, vamos a ir a por 100.000. Y el gobierno británico prometió secuenciar 100.000 genomas de pacientes del sistema sanitario inglés. Los reclutaron bastante rápido, en 2018, y en diciembre ya habían conseguido los 100.000 genomas. Pero Europa no se iba a quedar atrás. Entonces, Europa también prometió secuenciar más de 1 millón de genomas dentro de un año. O sea, el proyecto quiere estar terminado para el año 2022. Si queréis información de cualquiera de estos proyectos, simplemente podéis acceder por los enlaces que he puesto en la presentación. Ahora hablaré un poco de las mutaciones genéticas antes de entrar a hablar del cáncer y de los nuevos tratamientos. Hay 2 tipos principales de mutaciones. Mutación es cualquier modificación del material genético después de que consideramos no es estándar. Hay mutaciones germinales, que son las que llevamos desde el nacimiento y que se transmiten de padres a hijos y están presentes en todas las células de nuestro cuerpo. Por supuesto, todos tenemos unas mutaciones que se llaman SNPs y que nos hacen diferentes a unos de otros, pero hay algunas mutaciones germinales que son causas de enfermedades. Enfermedades como atrofias musculares, ceguera, problemas de coagulación sanguínea. Estos problemas existen al nacer y es debido a que la persona tiene unas mutaciones genéticas heredadas de sus padres y que generan algún problema en sus genes. Y mutaciones somáticas son mutaciones que aparecen a lo largo de nuestra vida. Todo el mundo tiene mutaciones somáticas porque vivir produce errores y mutaciones en nuestro genoma. Por supuesto, el estilo de vida influye y hay comportamientos o la radiación, la exposición a compuestos químicos que generan más mutaciones que hay en unos individuos que en otros, la radiación solar, pero son mutaciones aleatorias. Pero estas mutaciones aleatorias se acumulan y pueden generar enfermedades como el cáncer. Es importante que las mutaciones somáticas no se transmiten de padres a hijos, como las germinales sí lo hacen. El cáncer, pues ya que hemos hablado de mutaciones, vamos a hablar de que el cáncer es una enfermedad que está causada por mutaciones principalmente. Y estas mutaciones
generan que las células de de esas células mutadas se dividan de una forma incontrolada en nuestro organismo. En muy pocos o muy raros tipos de cáncer son heredados genéticamente de padres a hijos. Prácticamente no existen. El cáncer es una enfermedad que se desarrolla a lo largo de la vida y se puede ver también que tiene mucha mayor frecuencia en personas mayores. Y el cáncer es una acumulación principalmente de mutaciones en genes importantes en la replicación celular. Si vemos aquí en esta gráfica tridimensional, a la derecha podemos ver varios tipos de cáncer. A la izquierda vemos los genes que se ven alterados. Los genes que están en rojo son los genes más normales que presentan mutaciones. Son genes muy famosos como el TP53, KRAS, BRAF, EGFR. Y todo esto se ha descubierto gracias a los estudios genómicos. Se ha visto que las biopsias de pacientes contienen estas mutaciones en la mayoría de los casos de estos cánceres. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos medicinas para que contrarresten el efecto de estas mutaciones. Tenemos solo algunas. Y además, esas medicinas a veces funcionan solo durante un tiempo y luego las células cancerígenas encuentran la forma de evitar el efecto de estos medicamentos. Por ello, se han empezado a desarrollar otro tipo de terapias para tratar este tipo de tumores. Como hemos comentado, los tratamientos habituales del cáncer han sido cirugía, quimio, radio, terapias dirigidas, que es lo que acabamos de ver, y a partir de hace unos 5 años han surgido las inmunoterapias. De nuevo, esto fue otra revolución en el tratamiento contra el cáncer. ¿En qué consisten las inmunoterapias? Principalmente se llaman inmunoterapias porque sirven para regular la respuesta del sistema inmune al tumor, pero son principalmente inhibidores de puntos de control de los linfocitos. ¿Qué pasa? Que los linfocitos, las células T, son los responsables de detectar y matar las células del tumor. Pero los tumores expresan ciertos genes que son unos receptores celulares que anulan a los linfocitos. Señalizan al linfocito que esa célula cancerosa es normal. Entonces el linfocito no la mata. Pues el descubrimiento de este nuevo tipo de terapias permitió bloquear esta interacción entre la célula cancerosa y el linfocito, y al bloquearlo el linfocito reconoce la célula y la destruye. Aquí vemos la evolución temporal de las terapias, la quimioterapia, la radiación, las terapias dirigidas que hemos comentado que empezaron en el año 98, las inmunoterapias que empezaron en el año 2015-2016, y a esto tenemos que añadir otro nuevo tipo de terapias que son terapias celulares, que se llaman las terapias CAR-T. Estas terapias CAR-T consisten en sacar sangre del paciente y modificar con una forma de edición génica sus linfocitos, modificar su genoma e introducir un receptor quimérico de antígeno, que es un receptor que va a reconocer el tumor específico y va a hacer que estos linfocitos reconozcan el tumor y lo maten. Entonces se cogen los linfocitos, se modifican genéticamente y se vuelven a introducir en el paciente, y el paciente mata las células cancerosas. Creo que podríamos diseñar en casa la vacuna porque es bastante sencillo. Simplemente hay que usar unos algoritmos de ordenador, principalmente de inteligencia artificial, que reconocen qué genes del virus codifican y producen proteínas que son las más inmunogénicas y son esas que producen
los antígenos y los epitopos que son reconocidos por las células inmunes, y una vez que hemos reconocido esas partes del virus que generan la mejor inmunidad, habría que confirmarlas en el laboratorio y ponerlas en la vacuna. Entonces, ¿cómo se ha diseñado la vacuna? Pues simplemente se ha introducido la proteína S viral en RNA mensajero y este RNA mensajero se introduce por medio de unos lípidos especiales en las células humanas lo expresan y se activa el sistema inmune que va a reconocer la proteína de Spike Glycoprotein S que se está expresando en células normales humanas en la superficie, la va a reconocer. Y esta es la composición. Son unas vacunas muy sencillas que lo único que hacen es usar RNA mensajero para infectar células normales y que se active el sistema humano. En un principio estas vacunas fueron diseñadas para tratar cáncer, pero como hemos visto el cáncer es una enfermedad tan compleja que no han funcionado demasiado bien en cáncer, pero están funcionando muy bien con virus. Bueno, para terminar, vamos a hablar un poquito de esta nueva variante británica que todo el mundo tiene mucho miedo. Aquí podemos ver el número de mutaciones que son diferentes en esa variante británica y la pregunta del millón es, ¿la vacuna funcionará con esta variante? Pues lo mismo, tendríamos que irnos a la proteína, esta es la proteína, glicoproteína S, de spike protein del virus, que es la que se está usando en las vacunas, y habría que mirar si las partes que sufren de lecciones o sustituciones de aminoácidos, habría que ver si la respuesta inmune, aquí vemos picos en las partes de la proteína que generan la mejor respuesta inmune, que son la parte que provee epitopos más eficaces para ser reconocidos por las células T. Entonces habría que ver si estas mutaciones corresponden a estas partes o no. En un principio parece ser que las mutaciones corresponden más a estas zonas que no tienen una gran inmunogeneidad. Entonces, a primera vista podríamos decir que la vacuna seguirá siendo eficaz. Para terminar, un resumen. Esta es la medicina antigua, esta es la medicina moderna y esta es la medicina personalizada, donde para cada paciente se realizará un estudio genómico, se preparará una terapia específica y tendrá muchas mayores posibilidades de funcionar. También os recomiendo este libro que editamos hace unos años, quizás está ya un poco anticuado, pero si os queréis iniciar con la bioinformática podéis empezar leyendo este libro que además está en español y podéis encontrar alguna información que os resulte importante. Muchas gracias y ahora si tenéis preguntas pues las intentaré responder. Estefanía dice, ¿esta nueva aproximación que lleva la vacuna contra SARS-CoV-2 es prometedora para el tratamiento de otros tipos de enfermedades? Relacionado con la noticia de que BioNTech estaría por sacar un tratamiento contra enfermedades autoinmunes. Sí, de hecho estas se quieren usar, estas vacunas se inventaron para tratar el cáncer. Entonces lo que se hace es se secuencia la biopsia del tumor, se intentan encontrar las mutaciones terminales, o sea, las mutaciones que están presentes desde el comienzo del tumor, porque el tumor va evolucionando y va generando muchas mutaciones. Si atacas las que se han generado después, no estás matando todo el tumor, estás matando solo unas pocas células. Entonces tienes que detectar las mutaciones originales, tienes que diseñar la vacuna con estas mutaciones, tienes que tener suerte de que esas mutaciones sean inmunogénicas, porque muchas mutaciones no generan inmunidad, no generan respuesta inmune. Entonces hay que buscar mutaciones raíces del tumor que generen respuesta inmune. Y entonces se produce la vacuna con 20, 30 proteínas con mutaciones 20, 30 no proteínas, péptidos, con esas mutaciones del tumor
y se meten en un fragmento de RNA mensajero y se intenta generar la inmunidad hacia el tumor. ¿Qué pasa? También se puede usar todo esto todos estos tratamientos se están investigando también para enfermedades autoinmunes, para diabetes. Igual que se consigue estimular el sistema inmune para que ataque el tumor, se puede hacer lo contrario, se puede intentar inhibir el sistema inmune, por ejemplo, para que curar la diabetes o curar alguna enfermedad autoinmune. El sistema que usan en estas vacunas para enfermedades autoinmunes no lo recuerdo bien, pero estaría en ese sentido. La siguiente pregunta o comentario es de Alejandro. Dice, muy interesante la presentación. ¿Cuánto tiempo queda para que la medicina personalizada sea una realidad? Bueno, yo diría que es una realidad. Si alguien tiene un familiar con cáncer, que espero que no, en los hospitales españoles lo realizan. No te hacen una secuenciación genómica completa, pero normalmente sí que secuencian los genes más importantes para los que hay tratamientos. O sea, todos estos genes que hemos visto en los diagramas de cáncer de pulmón, pues cuando un paciente tiene cáncer, lo primero que hace el oncólogo es mandar las biopsias para ver si puede tratar una de esas mutaciones. O sea, yo diría que se está usando. El futuro es usarlo a mayor escala, como diseñar estas vacunas del cáncer personalizadas, diseñar terapias de tipo CAR-T para otro tipo de tumores sólidos, para otro tipo de vectores del tumor. Y bueno, y actualmente también depende del dinero. Si el paciente tiene mucho dinero, se puede permitir medicina personalizada, pero bueno, la medicina personalizada, también hay que decirlo, hay que ser realistas. Te puedes secuenciar un tumor, pero probablemente no encuentres nada que, que pueda mejorar el tratamiento que te va a dar un oncólogo normal. O sea, es más importante secuenciar las pocas cosas que se sabe que hay buen tratamiento a secuenciar todo, porque puedes encontrar cosas, pero no van a tener ninguna información no van a tener tratamiento. Pasamos a la siguiente pregunta. Paula, ¿alguna idea para el tratamiento de enfermedades provocadas por mutaciones de carácter epigenético? La secuenciación del genoma no es de ayuda en estos casos. Ya, no he hablado de ello, pero también hay otras. La epigenética se está investigando también para otros tratamientos contra el cáncer, y lo único que se conoce menos. Entonces, todavía está todo en fase muy experimental, pero sí que se ha visto que hay factores epigenéticos que podrían atacarse en nuevas terapias. Siguiente pregunta. Álvaro nos dice, buenas tardes, muchas gracias por la charla. ¿Se puede trabajar de bioinformático con un máster en biotecnología? Pues se puede. Vale. Bueno, yo Y la siguiente. simplemente le ¿Qué digo, tal? pues, Sí, sí. que de bioinformático nunca me ha faltado trabajo, pero también hay que ser realista, y cuando terminas el máster no tienes experiencia. Entonces, el trabajo seguramente que se encuentre puede ser en la investigación pública. Alejandro, Y sí, sí, siguiente. no decía que en la misma relación dice que cómo trabaja un bioinformático freelance y es normal en la profesión. Le digo, porque están muy relacionadas las dos preguntas. No es normal en Europa, es más normal en Estados Unidos, pero bueno, sí, no tengo unos pocos clientes muy buenos, y con eso me conformo. Y lo importante es que estar especializado en algo muy. Yo estoy especializado en la secuenciación de los receptores de linfocitos, y hay muy pocas personas en el mundo que tienen esa especialidad. Entonces, pues cuando una empresa necesita analizar receptores de linfocitos, eh, pues tienen que buscar a alguien que lo haga, y no hay mucha gente en el mundo.
O sea que lo importante es especializarse en algo muy concreto. Cuando con una vacuna inoculas RNA mensajero en un organismo, ¿cómo puedo estar seguro de que la proteína que se va a sintetizar es la específica de las células T que van a crear los anticuerpos contra el virus? ¿No sería más específico inocular ADN que ARN? Gracias. A ver, no, ya han comprobado que esa proteína que van a meter genera inmunidad. El RNA mensajero es muy delicado, por eso las vacunas se tienen que conservar en frío, pero es un sistema que se usa mucho en investigación. En investigación es muy fácil usar RNA mensajero para expresar el gen de interés de una forma sencilla. Y lo único pues, se ha trasladado a humanos, lo mismo para hacer vacunas. Es un método que funciona, que se conoce. ¿Y por qué no meter el DNA completo? Pues yo creo que porque provoca toxicidad. O sea, si metes el DNA original, genera toxicidad y mataría las células o sería simplemente eliminado. Y el RNA mensajero no, el RNA mensajero no provoca ningún rechazo al ser inyectado en las células, bueno, al ser introducido dentro del citoplasma y del núcleo, no, del citoplasma, perdón, y no genera ninguna toxicidad. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor programa o software para el diseño de algoritmos bioinformáticos? Bueno, el programa sería lenguaje de programación. Ahora mismo se usa lo que más diría yo que Python y R. Sí, pues si alguien quiere aprender, que empiece principalmente con R o Python. Siguiente pregunta de Belkis. ¿En España este uso de medicina personalizada en oncología es parte del sistema público de salud? Sí, desgraciadamente por un caso personal lo conozco y la verdad, el sistema sanitario español funciona bastante bien. Está muy saturado, pero sí que proveen este servicio secuenciación no de muchos genes, pero de los más importantes para el tratamiento. Pues gracias por invitarme y espero que todos los que han asistido pues tengan un gran futuro científico o bioinformático. Pues muchas gracias, Álvaro. Un saludo. Buenas tardes. Hasta luego.